En la mayoría de generaciones donde hemos visto una placa como String, normalmente nos encontraremos con uno de los mejores modelos en el mercado, y es de donde se apuesta en no descuidar prácticamente ningún añadido dentro de la misma, y sobre aquellas características que normalmente se esperarían de un tope de gama. Y ante tan buen escenario, es donde a su vez partiría un modelo como X670E String, y a través de este video te estaré mostrando qué tan buena alternativa sería la misma desde cada una de las características aportadas, como aquellas ventajas y desventajas que tendría esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset X670E y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia y por el chipset implementado, se delimitaría la misma hacia los 4800 MT sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos llegar a alcanzar hasta 6400 MT. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a eso encontraríamos 5 M.2, sin embargo, tan solo 2 de estos se ubicarían completamente sobre la placa, ambas manteniendo a su vez soporte en PCI Express 5.0 y dándonos compatibilidad para tarjetas de formato en el 2242 hasta el 2280. Asimismo tendríamos otras dos conexiones que se ubicarían desde la tarjeta Gen Z2, compartiendo en este caso compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110, pero se distanciarían en su soporte, con lo cual tendríamos PCI Express 5.0 para una conexión y PCI Express 4.0 para la otra. Finalmente tendríamos una M.2 CAR que nos incluiría una conexión en M.2 para PCI Express 5.0 y compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110. Cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. Ambos compartirían ancho de banda, así como también tendrían soporte en PCI Express 5.0. De esta manera la conexión principal nos permitiría usar esas 16 líneas disponibles, mientras que hacer uso de la segunda conexión nos llevaría a que ambas conexiones pasen a correr por 8. Adicional a ello encontraríamos un PCI Express 4.0 X4. Cada una de estas características estarían acompañadas junto al códec de audio ALC 4082, además de complementarse con el DAC IES 9218 PQ. Así como en conjunto se destacaría la tarjeta X210 que nos va a estar suministrando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.3. Y ya, dentro de esas conexiones internas y fuera de un carácter común para funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, 4 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones para bombas de agua, una conexión para sensores de temperatura, un sistema completo para el control de refrigeraciones custom, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, un Alteration Mode Switch, 3 conexiones de tipo ARGB, una conexión de tipo eRGB, un BIOS Switch, 2 BSLK button, un FlashKit button, un Ready button, un Save button, un Start button, un VLAN switch y además de ello encontraríamos un encabezado para sensores de temperatura, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack, 9 USB 3.2 de segunda generación, 8 de tipo A más 1 de tipo C, una conexión nación RJ45 de 2,5 GB, una conexión nación RJ45 de 10 GB, 2 USBs 4 de tipo C, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, y en adición encontraríamos utilidades como BIOS Flatback Button y Clear Smooth Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 22 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo Extended ATX, con la cual daremos paso a uno de los mejores modelos en el mercado, donde prácticamente no se llega a descuidar ningún añadido suministrado por la misma. Con esto daremos paso a uno de los mejores URMs, un buen aprovechamiento sobre lo que es PCI Express 5.0,
además de añadidos como USB 4 que se descuidan de más desde el resto de alternativas en esta gama, aunque también, y en hilo con ello, desde una competencia que se inclinaría bajo otras mejoras puntuales como el aumento de M.2, que podrían ser mucho más convenientes dependiendo del usuario en cuestión. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Evidentemente, al hablar de una placa como estas y bajo el VRM que se nos estaría asignando, nos vamos a encontrar con una de las mejores representaciones de parte del mismo. De esa manera obtenemos un total de 22 fases de alimentación, entre lo que van a ser 20 para sus V-Core más 2 para sus SAC. Desde la gestión de cada una de esas fases vendría el controlador central de Infineon ASP2205, desde el cual en realidad se aplicaría un diseño TAMIT para dar gestión al total de fases que se describen. De esta manera una única señal puede ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, haciendo que en realidad el controlador tan solo tenga que operar en un modo de 10 más 2 para dar gestión al total de fases que describe. Ya de parte de sus MOSFET veríamos piezas de V-Shaped con la SIC 850, que nos aportarían una capacidad de hasta 110 A, además de Smart Power Stage. Esto le dejaría un manejo en teoría por parte de sus V-Core de hasta 2200 A. Con todo esto sobre la mesa, no exactamente se puede referir a este diseño como el mejor del mercado, puesto que hay alternativas como Taichi o Gulday, con las que se aumentaría la cantidad de fases para sus V-Core pasando hacia las 24. Por debajo de estas dos placas sí que veríamos a String de Asus, esto evidentemente tan solo hablando de los componentes y lo que a una escala general se podría deducir. Sin embargo es muy cercano a estos modelos, teniendo en cuenta a su vez que es de las únicas placas en dar un cambio a sus MOSFET y mejoras por los mismos, además de que realmente bajo modelos en estas gamas, muchas veces cambios en las propias disipaciones pueden tomar aún más relevancia que inclusive el aumento de fases desde la proporción con la que parte String. Y tal relevancia ni siquiera se ve en un uso común y ante modificaciones en OC que habitualmente hiciésemos, sino que realmente tendríamos un impacto sobre modificaciones a un grado de overclock extremo y el querer rebatir récords. Esto no es por embellecer el producto de alguna manera, sino para que te lleves simplemente la idea de que es uno de los mejores VRMs del mercado actualmente y donde realmente es difícil y casi imposible que se pueda tener algún limitante inclusive a futuro y bajo próximas generaciones. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Teniendo en cuenta la gama de este producto y el cuidado propio que se ve desde una marca como Asus, evidentemente nos vamos a encontrar con muchos apartados que podríamos destacar, pero sobre todo me centraría en aquellos que excluyen este tipo de modelos del resto de gamas, donde podríamos partir sobre el almacenamiento, principalmente en el aprovechamiento de PCI Express 5.0, donde tan solo veremos una única conexión dentro de esos M.2 que deja de añadir esta versión, lo cual es bueno teniendo en cuenta aquellas 5 conexiones aportadas. Del mismo modo tendríamos uno de los mejores y más completos aprovechamientos de USB en este mercado, partiendo nomás con un encabezado interno de cara a ese gabinete para USB tipo C con las mejores versiones de este conector, así como carga rápida, además de inclusive otra conexión adicional para USB tipo C para el gabinete, mientras que desde su backplate no solo veremos 4 conexiones distintas en USB tipo C, aportando desde una de estas la mejor versión disponible para esos conectores, sino que inclusive agregando 2 conexiones en USB 4, que realmente sería el distintivo principal, pero que se complementa muy bien con el resto de conexiones aportadas, puesto que inclusive en aquellas conexiones hacia USB tipo A también se haría la mejor versión disponible. Y esto tan solo hablando desde la conectividad, y donde también veríamos involucrado aquellas conexiones para internet, teniendo de esta manera una conexión dual para RJ 45 en los 10 y 2,5 GB, como el paso en Wi-Fi 6E desde la tarjeta X210, que realmente es lo mejor que podríamos conseguir dentro de placas de esta gama, y aún planteando todo ello, quedarían aún añadidos por destacar, entre los cuales evidentemente se encuentran apartados como su VRM, que fácilmente se ubican dentro de un top 3 en los mejores diseños del mercado, tanto por cantidad de fases como MOSFET suministrados, pero que inclusive tomarían aún más importancia al dar un buen aprovechamiento desde los mismos, promoviendo con utilidades al acceso hacia modificaciones para OC, que es algo que se queda a medias entre otros modelos con los que compartiría aquel podio entre los mejores diseños. De esta manera es como entran esa cantidad de utilidades, como OC Sense, siendo un encabezado para monitorear las fluctuaciones del voltaje, que se complementa además con puntos de medición de voltaje. Asimismo veríamos a Retry Button, Save Button, así como Slow Mode Switch, entre los cuales podríamos hacer reinicios del sistema forzados, pero desde el mismo punto, arranques seguros y hasta con reducciones en las frecuencias.
Todo esto en conjunto, además de más añadidos como BSLK Button, Rotary Button, entre otros, nos establecen una buena base sobre modificaciones o posibles errores dentro del sistema con accesos rápidos a soluciones o detecciones, y sobre todo lo tendría en cuenta porque llega a ser descuidado por otras marcas. Asimismo, y por último, tendríamos a su estética, la cual evidentemente no vamos a poder encontrar por parte de ninguna otra alternativa, y es de la que a su vez se haría un completo recubrimiento de cada añadido sobre la misma, además de complementos visuales que en adición mantendrían utilidades, como esa pantalla OLED sobre lo que debería ser su M.2, que además serviría como diagnóstico para el equipo. Por fuera de esto mencionado, inclusive podríamos seguir destacando añadidos, pero en cierta parte algunos empiezan a ser más comunes y otros simplemente tienen menos importancia. Así que ante cada uno de esos apartados destacados, basaría mi decisión al momento de querer optar por este modelo. ¿Con qué desventajas nos vamos a encontrar? A pesar de que podemos decir que es una de las mejores placas del mercado, no por ello se libra de contar con algunas desventajas, entre las cuales tendríamos en principio problemas en anchos de banda compartido entre conexiones, donde por ejemplo veremos que sus dos PCI Express con formato X16 comparten a su vez ancho de banda con el segundo M.2, de esta manera se distribuyen 16 líneas como tal para estas conexiones. Por lo mismo, hacer uso de ese M.2 ya fuerza que el PCI Express principal pase a correr por 8 y el segundo PCI Express pasa a correr por 4, con lo cual justo se le haría soporte al quinto M.2 de esa M.2 CAR. El problema es que en la mayoría de configuraciones por encima de los 3 M.2 vamos a tener sí o sí que limitar el PCI Express principal a correr por 8. Tampoco es el mayor de los problemas, puesto que cualquier gráfica apenas se utiliza esa cantidad de líneas, pero sí debemos tenerlo en cuenta. Asimismo criticaría el que me parece innecesario mantener 3 conexiones M.2 por fuera de la placa y es de tarjetas externas, no solo ocupando directamente puertos de expansión que se pueden requerir con otras tarjetas, sino que al mismo paso se podría perder una conexión dependiendo de la configuración que hagamos, y si es que sustituimos la M.2 CAR por otra tarjeta, y no en vano la crítica, puesto que el asignar esos M.2 sobre la placa era más una reestructuración del diseño que sí se ve por parte de otras marcas y que llega a ser completamente factible para la cantidad de M.2, pero que sin embargo se llevó a otras soluciones menos prácticas a mi parecer, y de hecho ahí se hila hacia otras alternativas que tendrían apartados a destacar por encima de esa placa como sería Goodlight, añadiendo 4 M.2 sobre la placa y 2 extra a partir de una tarjeta externa, que precisamente llega a tomar relevancia sobre todo por añadir una conexión a M.2 por encima de este modelo. Aunque, más allá de esto, tampoco hay mucho que podamos mencionar, probablemente su costo sea criticable, pero dentro de las únicas alternativas que rebatirían ese costo estaría en Type-C, que aunque tan solo se queda sobre los 4 M.2, sí que añade el resto de apartados de modelos como estos, y lo más importante, sobresale desde casi lo que puede ser la mitad del costo de modelos como Stream de Asus. Por lo que esta sería la única diferencia por la cual podríamos cuestionar su precio, puesto que el resto de opciones prácticamente nos llevan hacia costos similares. En conclusión, casi que como en gran parte de las generaciones en las que hemos visto placas como estas, este tren de Asus no va a ser para nada una opción que defraude a la mayoría de los usuarios. Partiremos sobre una excelente base en prácticamente cada uno de los añadidos aportados, aunque sobre todo destacaría que ante un factor general es la que mejor balance plantean esas características. De esta manera nos llegamos a que todas las conexiones de la placa cuenten con PCI Express 5.0, como lo hace Stream en Gigabyte, pero sí que la mayoría dentro de las mismas darían el soporte en PCI Express 5.0. De igual manera nos llegamos a esos 6 M.2 que nos añade Goodlight, pero nos quedamos sobre 5, que para nada es tan mal. Y el balance en cada uno de esos añadidos y el no exceder de más por alguna característica en particular, las llevarían no solo a contar con USB 4 como una de sus principales mejoras, sino también a dar un buen complemento desde las conexiones generales para USB, donde no hay modelo que la pueda rebatir, y casi todo en la placa se resume igual. Entre el conteo de fases para su URM, Type-C y Goodlight demuestran hasta cierto punto un mejor URM, pero mantenemos una cercanía desde Stream donde es absurdo acceder hacia otras opciones, y en adición sí que se da complemento con una mejor gestión de las utilidades para dar un buen aprovechamiento de esos URMs. Por ello, creo que si tuviera que elegir una opción entre aquellos topes de gama en el mercado, mi decisión me llevaría sobre esta Stream en Asus, puesto que considero a la misma como el modelo más completo a una escala general. No es que se centre en un único añadido como hace Goodlight y Stream de Gigabyte, apostando por la cantidad de M.2 o que cada M.2 tenga soporte en PCI Express 5.0, sino que permite un balance entre todo ello desde donde consiguiésemos la mejor configuración posible sin excedernos de más, pero sí que suministrando cada característica que se esperaba de un tope de gama. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.